Hola, hoy lo que vamos a ver es el modelo económico financiero en proceso de análisis de riesgos y en concreto nos vamos a concentrar en el análisis cualitativo de los clientes. ¿Qué es lo que se puede encontrar una empresa cuando solicita un préstamo? Bueno, lo que ya sabemos es que la primera parte con la que va a tener que trabajar la entidad es un análisis del cliente y tiene dos partes, un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo. Hoy vamos a empezar en este análisis cualitativo, dejando para más adelante el análisis cualitativo en el que se ve fundamentalmente la solvencia y la capacidad de repago. En el análisis cualitativo lo que se va a hacer es analizar la empresa, analizar cuál es la estrategia de la empresa desde el punto de vista del producto y del mercado y vamos a ver las diferentes concentraciones o dependencias que la misma tiene, de tal forma que consigamos tener una visión global de carácter empresarial, de carácter cualitativo. Esta visión global de carácter cualitativo nos va a permitir conocer y evaluar la situación de la empresa en un determinado momento del tiempo y destacar cuáles son los elementos positivos o negativos en su evolución futura. Es decir, cuáles son los elementos que pueden influir en la empresa. ¿Cómo sabemos todo esto? Para conocerlo, evidentemente vamos a utilizar diferentes fuentes de información. Fuentes internas de la entidad financiera y fuentes externas. Entre las fuentes internas vamos a disponer de los datos identificativos de la empresa, de qué actividad realiza, de quiénes son los diferentes accionistas, cuál es el nivel de vinculación que tiene la empresa con la entidad financiera. También información de la calificación crediticia en el caso de que tengamos un modelo de rating y, por supuesto, cuál es la posición relativa de riesgos y la experiencia histórica que tiene la empresa con la entidad de crédito, cómo se ha comportado en operaciones anteriores. También vamos a tener acceso a información externa y evidentemente estas son bastante amplias. Una muy importante es la entrevista con el cliente. La entrevista con el cliente nos va a proporcionar información de carácter subjetivo de la estrategia de la compañía, de cuáles son los cuadros directivos, de cómo se gestionan los diferentes profesionales dentro de la empresa. Otro elemento importante también es la visita in situ de las instalaciones de la compañía. Vamos a ver dónde está, cuáles son los procesos productivos, etcétera. Pero adicionalmente hay un conjunto de información documental que es tremendamente relevante. Aquella que nos puede proporcionar la compañía, como el balance, la cuenta de resultados, la memoria, el impuesto, el informe de auditoría, o el impuesto de sociedades y declaraciones del UVA, y otras como por ejemplo a las que tenemos que acudir. Estos son los informes comerciales que publican algunas compañías especializadas como Accessor o Informa. Estas nos van a dar información muy detallada del funcionamiento de nuestra compañía. Adicionalmente, hay otros tipos de información que nos van a permitir valorar, por ejemplo, si los inmuebles de la compañía tienen cargas a través de las notas simples o el valor de esos muebles a través de las correspondientes tasaciones. Y, por supuesto, vamos a tener también la posibilidad de conocer cuáles son las posiciones de riesgo que tiene esa empresa con el conjunto del sistema financiero. La profundidad histórica de toda esta información es conveniente que sea de 2 o 3 años para que tengamos no solamente la visión de la situación actual de la compañía, sino que tengamos una cierta profundidad histórica y nos permite evaluar un poquito mejor cuál es la evolución de la misma. La entidad de crédito tiene la información CIRBE de la empresa, que puede ser pues esta que aparece aquí, ¿no? Y podéis ver con qué entidades financieras está trabajando esta compañía. En este caso aparecen
unas determinadas cantidades, incluso también nos indica las posiciones de riesgo y también si existe algún tipo de garantía adicional, ¿no? Como por ejemplo en el caso de esta operación que aparece del Banco de Santander, donde se trata de un aval que está contragarantizado, ¿no? En cualquier caso, en esta información se informa de la fecha en concreto y la hora en la que ha sido emitida, con lo cual esto nos va a permitir constatar de forma adecuada cuál es la información que nos está suministrando la compañía a través de su informe anual, su balance y el informe de auditoría. Aquí lo que vemos es el resumen del modelo 347 de concentración de clientes. Vemos que en los 2 años que aparecen en ese gráfico tiene unos niveles de concentración distintos, mientras que en este primer año el nivel de concentración es bajo, en el segundo año se concentra tremendamente en este tipo de empresas que aparece aquí. Saskia el 20%, Prodor el 15%, DAT el 9% y 7% para Diti. Esto evidentemente es importante porque las ventas de la compañía van a estar condicionadas por la continuidad de las compras por parte de estos clientes, de tal forma que si se produjese una caída de cualquiera de estos clientes, es decir, se perdiese, realmente impactaría en la cuenta, en el nivel de ventas de la compañía y también en el nivel de ventas de la cuenta, en el nivel de ventas, en el nivel de ingresos generados en la cuenta de resultados, ¿no? Con lo cual podría llegar a condicionar la capacidad de repago para cualquier tipo de financiación que se le otorgara. ¿Cuáles son, además, las distintas fases del análisis cualitativo que hay que realizar? Hay que analizar la empresa, hemos dicho. Hay que conocer quiénes son los accionistas de la empresa, es decir, la estructura accionarial. Luego veremos un ejemplo. También es muy importante conocer cuál es la trayectoria reciente de la compañía. También es importante conocer cuál es la infraestructura productiva y la forma en la que se organiza, es decir, cómo están organizados los equipos directivos, los equipos comerciales, los de producción, financieros, etcétera. También es muy importante analizar la concentración y dependencias que puedan existir en la compañía, concentraciones de clientes, concentraciones de proveedores, porque cualquier caída de uno de estos clientes o de cualquier proveedor puede afectar sustancialmente a la marcha de la compañía. También es importante saber quiénes son los proveedores de crédito con los que operan habitualmente y también hay otro tipo de concentraciones como puede ser el poder de decisión, es decir, cómo se toman las decisiones en la compañía. Imaginaros en el caso de esta compañía se toman las decisiones por un solo dueño que además tiene 80 años y bueno, pues su esperanza de vida es relativamente corto. De tal forma que el fallecimiento de esta persona podría ocasionar un problema importante en el funcionamiento de la compañía. También nos podemos encontrar con otro tipo de concentraciones de tipo contractuales o jurídicas, como por ejemplo puedan ser determinadas insolvencias que haya sufrido la compañía si se han dotado convenientemente o si tiene la cesión de una explotación de una marca comercial y está próxima a la finalización de la misma, ¿no? Por último, también es muy importante el análisis estratégico, es decir, hay que analizar el producto, qué producto tiene, en qué momento del ciclo de vida se encuentra ese producto, cuál es la posición que tiene en el mercado la compañía, tiene una posición de liderazgo o tiene una posición más de seguidor. Y por supuesto es muy importante conocer quiénes son los competidores de esta compañía. Antes me refería a la importancia de la estructura accionarial. Aquí tenemos un ejemplo de la estructura accionarial de una empresa que se llama Gemisa, que es la misma para la que teníamos la información CIRBE y en este caso, como podéis ver, es una filial de un grupo de empresas porque los accionistas son Alar y Saskia y en última instancia el accionista es una sociedad que se llama Sanli BV, que está radicada en Holanda, que es habitual que nos encontremos empresas radicadas en Holanda fundamentalmente por cuestiones de carácter fiscal, ¿no? Para intentar que estas compañías reduzcan sus gastos fiscales. Por tanto, en Gemi forma parte de un grupo empresarial, es decir, no nos vale analizar esta empresa individualmente y realmente lo que tenemos que hacer es analizar todo el grupo, ¿no?
porque lo que es absolutamente cierto es que se podría producir una detracción de los ingresos de GEMI a través de los diferentes accionistas por distintos medios. Es decir, esta compañía GEMI no es totalmente independiente y por tanto tampoco lo es su gestión. Además, si miramos más en detalle, nos encontramos con que Saskia es uno de los accionistas de Gemisa y si recordáis, esto pesaba una cantidad importante dentro de las ventas de la compañía, es decir, estaba pesando en las ventas de la compañía un 20%, con lo cual esto está condicionando, por decirlo de algún modo, la actividad de la compañía y por eso es muy importante conocer la profundidad de la estructura accionarial de la compañía para poder comprender exactamente su funcionamiento y evidentemente en este caso lo que hay que hacer es no solamente mirar a esta compañía Gemisa, sino que hay que mirar a todo el grupo empresarial. Adicionalmente hay otros indicadores favorables del análisis cualitativo que son tremendamente importantes, como por ejemplo la experiencia y el conocimiento profundo que se tenga del sector empresarial, ¿no? Es algo tremendamente importante. O por ejemplo, que la compañía dé una prioridad a la rentabilidad frente al crecimiento, realizando una gestión adecuada de toda la situación patrimonial, ¿no? Evitando cualquier tipo de exceso de estructura de la compañía. Adicionalmente hay otro tipo de indicadores que pueden tener un carácter desfavorable, es decir, que pueden afectar negativamente a la decisión de conceder esta financiación por parte de la entidad de crédito, como puede ser que exista un crédito excesivo, una exposición de crédito muy alto por parte de la compañía al riesgo de los clientes, con un excesivo riesgo de insolvencia. Podríamos encontrarnos también con un excesivo crédito por parte de los proveedores, niveles de existencia elevados que suponen una inmovilización de activos importante, también sería un elemento que en la valoración cualitativa podría ponderar negativamente. Lo mismo podríamos decir de un endeudamiento excesivo o de un crecimiento acelerado, ¿no? Que realmente lo que impida es que esta compañía esté creciendo de forma equilibrada y ese equilibrio se mantenga en la cuenta de resultados y también en la estructura de balance, ¿no? También, como decíamos anteriormente, cualquier tipo de concentración del tipo que sea puede afectar negativamente, o elementos que no son absolutamente descartables cuando trabajamos en el mundo de las empresas, como podrían ser cualquier tipo de desacuerdo que pudiese ocurrir entre los socios de una compañía y que evidentemente podría afectar negativamente al funcionamiento de la misma, al futuro y en consecuencia a la capacidad de repago de cualquier tipo de operación que se le pudiera conceder a esta empresa.